Bienvenidos a nuestro curso de eclesiología. El tema de hoy, imágenes eclesiológicas. Hablaremos del uso de modelos en la eclesiología, las imágenes bíblicas sobre la iglesia, los modelos eclesiológicos y algunos que destacan en el ámbito actual. Empecemos entonces con el uso de los modelos en la eclesiología. Cuando nos preguntamos lo que realmente es una cosa, normalmente buscamos una definición. La forma clásica de definir algo es ponerlo en la categoría de las cosas familiares y después enumerar las características que lo diferencian de otros componentes de esa familia. Se acostumbra a decir por muchos que la iglesia y las demás realidades religiosas pueden ser definidas por un proceso simple. Así, de acuerdo a Roberto Bellarmino, la iglesia es un tipo específico de sociedad humana, la coitus hominum, la única y verdadera iglesia. Escribió en un célebre pasaje: es la comunidad de hombres reunidos por la profesión de la misma fe cristiana y reunidos en la comunión de los mismos sacramentos, bajo el gobierno de los pastores legítimos y especialmente del vicario de Cristo en la tierra, el romano pontífice. Es significativo que la definición de Bellarmino esté presentada en términos de elementos visibles, y es que su intención es referencia clara contra los reformadores y de un modo especial contra Calvino. Pues recordemos que era necesario en ese momento mostrar que la verdadera iglesia era una sociedad completamente visible, tan visible, decía Bellarmino, como lo hemos planteado antes en este curso, como el Reino de Francia o la República de Venecia. No hay duda de que este planteamiento reflejaba entonces aspectos importantes del espíritu de la época. Hoy existe un consenso general en el sentido de que la realidad más profunda de la iglesia, el constitutivo más importante de su ser, es el don divino. La iglesia es una comunión de hombres a través de la gracia de Cristo. Aunque esta unión se manifiesta a través de las estructuras sacramentales y jurídicas, en el corazón más íntimo de la iglesia anida el misterio. El Concilio Vaticano II, tras rechazar el esquema inicial sobre la iglesia, en el que el primer capítulo se titulaba La naturaleza de la iglesia militante, adoptó como título del primer capítulo el misterio de la iglesia, y este cambio de título es sintomático de toda la eclesiología del concilio. El término misterio, aplicado a la iglesia, tiene muchos significados. Implica que la iglesia no es plenamente inteligible a las mentes finitas de los hombres, y que por esta razón, esa falta de inteligibilidad no es motivada por su pobreza, sino precisamente por la riqueza interior de la iglesia. El carácter misterioso de la iglesia tiene importantes implicaciones metodológicas. Elimina la posibilidad de proceder por medio de conceptos claros e inequívocos, o por medio de definiciones en el sentido usual de la palabra. Los conceptos extraídos de las realidades que observamos en el mundo objetivo a nuestro alrededor no son aplicables, al menos de un modo directo, al misterio de la comunión del hombre con Dios. De las herramientas positivas que pueden utilizarse para iluminar los misterios de la fe, debemos considerar entonces las imágenes como primer elemento. Esta consideración nos llevará a una discusión sobre las realidades cognoscitivas, tales como los símbolos, modelos y paradigmas, herramientas que tienen una larga historia teológica y que están recobrando su antigua prominencia en la teología de nuestro tiempo. Vaticano II, un resultado significativo del debate, fue la constatación profunda de que la iglesia ha sido descrita en estos 2000 años no tanto por medio de definiciones verbales, cuanto a la luz de imágenes. La mayor parte de las imágenes son estrictamente bíblicas. El valor teológico de las imágenes entonces ha sido fuertemente afirmado por el concilio. Decía Pablo VI que la iglesia tiene que avanzar continuamente en su propia autocomprensión por medio precisamente de la meditación de las imágenes reveladas en la Escritura. Por eso hablaremos ahora de las imágenes bíblicas sobre la iglesia. La Biblia, cuando pretende iluminar la naturaleza de la iglesia, habla casi siempre a través de sus imágenes. La eclesiología, a través de los siglos, ha tenido también que continuar utilizando la mediación de estas imágenes bíblicas. No hay pues nada nuevo en el hecho de que las imágenes jueguen una tarea prominente en la eclesiología contemporánea. Es difícil trazar la línea divisoria entre un uso propio y un uso metafórico. La mayor parte de las veces nos estamos encontrando con metáforas, pero debemos tener presente el hecho de que el lenguaje humano mismo está ligado al uso teológico de figuras
que originariamente tenían un sentido puramente metafórico que pueden llegar a ser aplicados adecuadamente de un modo analógico. Por ejemplo, términos tales como pueblo de Dios y cuerpo de Cristo son considerados a menudo en su aplicación eclesial como algo mucho más que meras metáforas. La imaginería religiosa es al mismo tiempo funcional y cognoscitiva. En orden a lograr la aceptación de las imágenes deben sintonizar con la experiencia del creyente. Si logran esa sintonía, es prueba de que existe un cierto isomorfismo entre lo que la imagen describe y la realidad espiritual con la que los creyentes están en contacto existencial. La experiencia religiosa, pues, proporciona una llave vital para la evocación e interpretación de los símbolos. Si una imagen inauténtica domina su inconsciente, se sentirá un sutil signo de malestar, seguido por toques más abiertos de deterioro comunitario. Si por el contrario, una imagen auténtica es reconocida al nivel de lo verbal, pero es negada en la práctica, se seguirá también ciertamente la desintegración de los lazos de la vida corporativa. Y eso, mis queridos estudiantes, es lo que está sucediendo en el presente. Podemos hablar entonces que hay una crisis de las imágenes. En épocas de cambios culturales rápidos, tales como el que estamos viviendo, se da esta crisis. Muchas imágenes tradicionales han perdido su antiguo sentido para el pueblo, mientras que las nuevas imágenes aún no han tenido espacio para alcanzar su pleno poder. La actual crisis de fe es, entre otras tantas cosas, una crisis de imágenes. Los habitantes de una ciudad de una democracia del siglo XXI no se sienten a gusto con buena parte de las imágenes bíblicas, puesto que ellos nada tienen que ver con la vida pastoral y patriarcal del antiguo Oriente Medio. Muchos de nosotros apenas sabemos nada sobre ovejas, lobos, corderos, vinos, sarmientos, incluso sobre reyes o patriarcas, tal como era en los tiempos bíblicos. Hay pues necesidad de suplir estas imágenes que hablen más directamente a nuestros contemporáneos. La elaboración de imágenes capaces de suplir a las antiguas tiene lugar solamente cuando la fe es vital. Y así entramos entonces al ámbito de los modelos eclesiológicos. Cuando una imagen es empleada de un modo reflexivo y crítico para profundizar en el entendimiento teórico de una realidad, pasa a ser lo que hoy es llamado un modelo. Algunos modelos son llamados también imágenes, aquellos que pueden realmente ser imaginados. Otros modelos son de naturaleza meramente abstracta y por lo tanto no son imágenes. De los primeros se puede incluir el templo, el vino, el rebaño. En el último se pueden incluir nociones como institución, sociedad, comunidad. El uso del concepto de modelo en teología, pues, rompe la ilusión de incluir lo infinito dentro de nuestras estructuras finitas de lenguaje. Evita el que conceptos y símbolos pasen a ser ídolos y abre la teología a la variedad y al desarrollo de la forma, como los modelos lo han logrado en el campo de la ciencia. Pero la teología puede tener el peligro de intentar copiar demasiado estrechamente de las ciencias, obviando los elementos subjetivos propios de la religión. Puesto que las imágenes están tomadas de realidades finitas de la experiencia, nunca podrán adecuarse totalmente en la representación del misterio de la gracia. Cada modelo de la iglesia tendrá sus debilidades, ninguno podrá ser tomado como medida de todos los demás. En lugar entonces de buscar la imagen absoluta, mejor que todas las demás, sería mucho mejor que reconociéramos que las imágenes que nos dan la escritura y la tradición son complementarias. Pueden intercompenetrarse y enriquecerse entre sí. Ninguna pues debe interpretarse con un sentido exclusivo, de modo que una niegue lo que los otros modelos aprobados han enseñado. Debemos reconocer que nuestro paradigma favorito, por muy excelente que sea, no resuelve todas las cuestiones. Una gran parte de los problemas surgen precisamente cuando se busca imponer algunos de los modelos como el definido. ¿Y de qué modelos podemos hablar entonces? La iglesia institución es quizás uno de los primeros que emergió. El más fuerte desarrollo institucionalista ocurrió al final de la Edad Media y durante la Reforma, cuando teólogos y canonistas, respondiendo a los ataques contra el papado y la jerarquía, acentuaron precisamente aquellos aspectos que sus adversarios negaban. Como Congar analiza, la eclesiología de la Iglesia Católica moderna quedó marcada por una tendencia a mirar a la Iglesia como una maquinaria de mediación jerárquica de los poderes y del primado de la sede romana, en una palabra, jerarcología.
De otra parte, los dos términos entre los que la mediación tuvo lugar, el Espíritu Santo de un lado y el pueblo creyente o el sujeto religioso del otro, quedaron fuera de cualquier consideración eclesiológica. El enfoque institucional alcanzó su plenitud en la segunda mitad del siglo XIX y se expresó con singular claridad en el primer esquema de la Constitución dogmática sobre la Iglesia preparada en el Concilio Vaticano II. En la eclesiología institucionalista, los poderes y funciones de la Iglesia están generalmente divididos en tres: enseñar, santificar y gobernar. El concepto de Iglesia como comunión armoniza con varias imágenes bíblicas, especialmente con dos imágenes que han configurado prominentemente en la moderna eclesiología católica: la imagen del cuerpo de Cristo y la del pueblo de Dios. Estas dos imágenes, tras un tiempo en que fueron pasadas por alto, volvieron a alcanzar prestigio a lo largo del siglo XX. El Lumen Gentium reafirma la idea de que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, pero está alejada de esta posición de aquellas que había tomado la mística corpórea. Eso es importante aclarar. Distingue entre la Iglesia en cuanto a sociedad jerárquica del cuerpo de Cristo y afirma que los dos están relacionados entre sí de una manera parecida a como lo está la naturaleza humana y divina en Cristo. El pueblo de Dios es otro concepto bíblico que tiene profundas raíces en el Antiguo Testamento, en el que Israel es visto en todo momento en cuanto a la nación que ha recibido una especial predilección por parte de Dios. La Iglesia es vista como una comunidad de personas, cada una de ellas individualmente libre. También el modelo Iglesia-Sacramento, con el fin de juntar los aspectos internos y externos en una síntesis inteligible, muchos católicos acudieron al concepto de Iglesia-Sacramento. La base de ella se encuentra una extraordinaria familiaridad con la patrística y la época medieval. Henri de Libac fue quien ha hecho la mayor contribución en este sentido. Lo divino y lo humano en la Iglesia arguye, no se puede disociar nunca. Su discusión sobre los sacramentos y especialmente sobre la Eucaristía de Libac muestra cómo todos los sacramentos son esencialmente sacramentos de la Iglesia. Son intrínsecamente sociales y sacan su eficacia precisamente de allí. En contrapartida, construyen la Iglesia y la hacen sacramento. En el primer artículo sobre la constitución de la Iglesia, el Concilio declaró que en virtud de la relación con Cristo, la Iglesia es una especie de sacramento de unión íntima con Dios y de unidad de la humanidad, es decir, es un signo e instrumento de dicha unión y unidad. La Iglesia carismática es otro modelo. Considera a la Iglesia primordialmente como un heraldo que recibe un mensaje oficial con la comisión de transmitir. Este tipo de eclesiología está centrada en Jesucristo y en la Biblia como su testigo primordial. La tarea de la Iglesia se hace en términos de proclamación. Es una comunidad carismática que se mantiene en pie gracias a la predicación de la palabra. La comunidad tiene suceso en sí misma si el Espíritu respira, si la palabra es proclamada y aceptada en la fe. La Iglesia entonces es un acontecimiento, un lugar de encuentro con Dios. El principal intérprete de esta eclesiología es Karl Barth. Así, la Iglesia queda constituida por la palabra que es proclamada y escuchada con fe. La Iglesia servidora es el modelo de la constitución pastoral Gaudium et Spes, quizás la más novedosa y distintiva contribución del Vaticano II de la que ya hemos hablado. El nuevo enfoque eclesiológico entonces fue preparado a través de una serie de teólogos en el siglo XX, de los cuales hay dos que deben ser seleccionados: Teilhard de Chardin y Dietrich Bonhoeffer. Ambos se esforzaron por lograr que la Iglesia tomara en serio el mundo secular y el perfeccionamiento humano del hombre, y ambos fueron creadores de posturas positivas hacia el mundo, tanto desde el punto de vista teológico como cristológico. Eso se vio reflejado en el modelo de Iglesia servidora. De esta manera, llegamos entonces al fin de nuestro encuentro. Muchísimas gracias.